¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención en esta noche de Focus, este miércoles 23 de octubre. Y como siempre, como todos los miércoles, me da muchísimo gusto poder saludar a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muchas gracias, Saúl. Excelente, aquí Un estamos. placer poder platicar contigo otra vez. Muchas gracias. Además, hay muchas cosas de qué platicar. Hay muchas cosas de qué platicar y, Rubén, estaremos en el filo de perder la división de poderes en este país. Pues sí, eso parece, ¿no? Creo que hay un criterio equívoco de manejo de las capacidades que tiene, en este caso, un partido, un movimiento político, y que a veces parece que se exceden en esas facultades y que intentan que todo se subordine a los directrices o criterios que ellos están estipulando. Y en este caso, bueno, acaba de aparecer desde hace una semana ha habido una controversia sobre un par de semanas sobre la participación de la Suprema Corte en la revisión de criterios de cambios constitucionales. Hay mucho debate al respecto, hay algunos que dicen que eso es posible, que es viable, que es incluso necesario. Hay quienes dicen que no, que eso no puede ejercerlo la Suprema Corte de Justicia. Se han ventilado incluso argumentos que han presentado exministros, como el ministro Saldívar, que en algún momento estuvo favorable a la participación de la Corte en estos procesos de revisión de cambios constitucionales. Pero bueno, el debate ahí estaba. Lo que la Corte está haciendo es pues simplemente comenzar a indagar con sus propios ministros para encontrar alguna postura en torno al tema, pero el debate se generalizó. Y ahora, desde hace un par de días tenemos la noticia de que los grupos parlamentarios afines a Morena están intentando crear una reforma constitucional para limitar de plano a la Suprema Corte de Justicia y que la Suprema Corte de Justicia no pueda participar en la revisión de cambios constitucionales como los que se dieron con el Poder Judicial, con el mismo Poder Judicial. Y esto, bueno, pues, si bien la Corte no tengo claridad si ha intervenido en procesos así antes, por lo menos ahorita apenas estaba discutiendo esa posibilidad y ahora se intenta romper con esa posibilidad de antemano. Y además se coloca un criterio que a mi juicio, ese sí es bastante delicado, que es que se impide que se discutan temas que están ahorita en tránsito, lo cual es un guiño perfectamente claro hacia la reforma judicial, lo que implicaría algo bastante delicado. Se está usando una mayoría para imponer un criterio de reformas constitucionales. Hay una frase que me llamó mucho la atención, por decirlo menos, de Ricardo Monreal, y dice: vamos a consolidar la supremacía legislativa. Es decir, todo lo demás, el otro poder, que es el poder judicial, queda por abajo de nosotros, porque somos el constituyente permanente, somos los únicos capacitados para realizar leyes y reformar las leyes, y la Suprema Corte de Justicia no tiene injerencia en esto, y eso nos estaría dejando claro la intención de que, bueno, ya es una alianza, ya no de facto, sino ya va a ser una alianza constitucional el legislativo o el Congreso de la Unión con el Ejecutivo, y van a delegar o desechar cualquier posible injerencia del Poder Judicial, ¿no? Sí, claro, y implica algo muy delicado porque se está rompiendo de forma definitiva, por lo menos en el discurso, el equilibrio de poderes. Los poderes fueron diseñados precisamente para que hubiera esta suerte de controles constitucionales o al menos políticos que permitieran que muchas decisiones no se excedieran y vulneraran principios ideológicos fundamentales de la Constitución, que no fueron colocados allí por capricho, son herederos de toda una tradición desde el siglo XIX hasta nuestros días. Cuando se afirma de una forma tan tajante como las afirmaciones de Monreal, que se busca una supremacía del poder legislativo, se les olvida que esto cambia y que al rato puede llegar un cambio en la circunstancia política y de repente llegan nuevas mayorías, y entonces las mayorías van a tejer un proyecto de gobierno casi prácticamente sin contrapesos. Dicen que exista una Suprema Corte de Justicia
que pueda servir como un freno para estos excesos. Si esto se vulnera así, lo que va a suceder, Esaú, es que van a surgir otra suerte de frenos y contrapesos. Yo el otro día, y son muy inquietantes, yo el otro día vi que un diputado de Movimiento Ciudadano del norte del país, de una entidad norteña, hacía una afirmación que me pareció preocupante. Decía, a ver, vamos a presentar una iniciativa para que la constitución de nuestro Estado no esté sujeta al capricho de los cambios en el ámbito federal. Si en el ámbito federal un movimiento político quiere cambiar la constitución y quiere imponernos nuevos criterios en acuerdos fundamentales como el federalismo, la división de poderes, la democracia, los derechos humanos, es decir, con la casta, la clase dura, la costra dura del espíritu constitucional, nosotros nos declaramos autónomos constitucionalmente y no aceptaremos ese tipo de maniobras. Esto es el primer susurro de el primer atisbo de una división federalista en el que las entidades empiezan a decirle, no te admito lo que digas porque estás excediéndote en tus funciones. Mayorías que controlan a los tres poderes. Y esos son avisos de posibles rompimientos del pacto federal, ¿verdad? Y es muy preocupante. Por supuesto, y además, bueno, hoy también escuchamos al presidente del Senado diciendo no hay poder en la tierra que impida la elección de los jueces y no hay poder en la tierra que impida las reformas que estamos promoviendo. O sea, ya utilizar ese tipo de expresiones ya suenan, podría decirse una soberbia, pero otra es un exceso terrible en términos de república. Sí, lo que a estos legisladores se les olvida es de que hay que leer un poquito de historia. Yo recuerdo haber visto expresiones así en legisladores de otras épocas, ¿verdad? En su momento del PRI o incluso del PAN, que actuaban a veces con una soberbia inaudita, sobre todo los del PRI, que actuaban con una soberbia inaudita pensando que el poder era eterno, ¿no? Y ahorita todas esas expresiones están en el ridículo, ¿no? Están en el basurero de la historia, porque precisamente los tiempos cambian y al rato esas expresiones no envejecen muy bien. Estas actitudes de Monreal y de Noroña, bueno, pues las vamos a revisar en algunos años y vamos a ver qué tan ridículas se ven, ¿verdad? Sí, señalaba Noroña que llamaba a la Suprema Corte y a todo el Poder Judicial a la responsabilidad, a la concordia, al buen ejercicio de sus funciones. Pero recordarás, hace no mucho, Noroña llamaba a la desobediencia civil, ¿no? Incluso convocaba al país a no pagar impuestos para rebelarse en contra de lo que en su momento pues, era el PRI. Y él pedía, no paguen impuestos, vamos a hacer una desobediencia civil, social. Y ahora que es presidente del Senado, ahora sí pide... Claro, y exige el respeto debido a las leyes y a las formalidades esenciales. Lo que pasa es que ahí volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Es una incongruencia. Había un maestro aquí colimense que decía, citando una frase de un viejo político mexicano de la Revolución, que decía que la moral es un árbol que da moras. Era Morones, me parece, uno de los viejos gobernadores de los primeros años de la Revolución. Y este maestro colimense decía, y también la congruencia. Si no nos fijamos, la congruencia es un árbol que solamente sirve para dar congrios. O sea, se olvida la coherencia de vida entre el ayer y el hoy. Que eso, pues, Noroña es un experto en esas incongruencias. Pero aquí hay algo todavía más preocupante, Esaú, a mi juicio. Si desde la presidencia de la República se dice, no acepto que el Poder Judicial me esté indicando que debo acatar un ordenamiento, en este caso, borrar del Diario Oficial de la Federación o de la reforma judicial, no lo acepto. ¿Por qué? Pues porque no tiene facultades, simplemente no le hago caso, se está excediendo. Me parece que estamos sentando un precedente terrible, porque estamos diciéndole a la gente pues que también las personas no tienen por qué aceptar un criterio, un dictado judicial, simplemente porque no están de acuerdo con él. Y entonces esto abre la puerta a que rompamos poco a poco lo que se llama el Estado de Derecho. De por sí, ¿no? Ya lo teníamos... Bastante vulneradito. Bastante disminuido. Y entonces, pues al rato
Vaya, Esaú, es que el Estado de Derecho es algo un poquito intangible. No hay una penalidad específica si tú rompes el Estado de Derecho. Simplemente no lo haces por coherencia, por criterio. O sea, un funcionario que dice, a ver, no voy a acatar esta disposición judicial. Bueno, dice, ah, caray, pero si no la acato, me van a señalar como un hombre o una mujer que estoy incumpliendo mandatos de poderes instituidos y voy a pasar a la historia, pues, de una forma muy deplorable. Pero si a ti no te importa eso, no hay tampoco una ley que te obligue, que te vaya a meter a la cárcel, que te vaya... Entonces, perdemos el derecho y perdemos la vergüenza también. Entonces, romper el Estado de Derecho implica entrar por una vorágine donde no sabemos qué va a pasar. Que ya teníamos 6 años así, ¿no? Que el presidente simplemente no compartía ciertos criterios o ciertos mandatos o ciertos argumentos de cualquier parte, tanto políticos como del Poder Judicial, y simplemente decía que no había razón, ¿no? Ya estábamos un poco acostumbrados Así a es. eso, pero llama mucho la atención que en este inicio de mandato de Claudia Sheinbaum, pues retome esta Así es, medida, esta ¿no? postura. Y me parece, Saúl, que estamos en días, a pocos días de haber iniciado el periodo de gobierno, y no creo que sea un buen precedente iniciar con este ánimo de rijosidad, ¿no? Con este decir, no te hago caso, no importa lo que digas o hagas, yo seguiré haciendo lo que yo creo conveniente. Creo que no es el camino adecuado. Creo que yo hubiera esperado que la presidenta dijera, a ver, no estoy de acuerdo con lo que dice esa jueza, me parece Pero incorrecto, vámonos pero vamos a irnos por lo legal. por el cauce Vamos a legal. irnos por el cauce legal, lo voy a discutir, lo voy a contravenir, lo vamos a pelear, pero mientras voy a acatar lo que me está diciendo porque quiero ser la primera en respetar las leyes. Y creo que hasta todo lo hubiéramos aplaudido, ¿no? Como hemos aplaudido muchas otras decisiones, ¿no? Por ejemplo, el otro día me pareció excelente que hablara de que se prohíba la reelección en todos los cargos del país, ¿verdad? Me parece excelente, yo tendrá todo mi apoyo al respecto, pero en este tipo de discusiones me siento bastante confundido, creo que se debe haber optado por otro camino y no el de la confrontación contra poderes. Sí, por supuesto, y sobre todo también las implicaciones que tiene de cara a la sociedad esta medida o esta reforma. Supongamos que ahorita es un pleito con el Poder Judicial y está enfocado ahí, pero imagínate que hay alguna reforma constitucional que promueve el partido oficialista y vulnera los derechos de la población o de un sector, de un estado, de un municipio. No se va a poder hacer nada, Rubén. Bueno, Ese es claro, el grave claro. riesgo, ¿no? Se puede, se puede prohibir ahora cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa. Y Lo que sobre todo, decida el partido oficialista lo pueden... sí, claro. Y se pueden ignorar, por ejemplo, principios constitucionales y políticos básicos, como que ahorita están, por ejemplo, en tratados internacionales. Y puede haber muchos casos así. Ahí hemos firmado tratados internacionales donde se extiende la protección de los derechos humanos más arriba de la Constitución. Pero si de repente alguien dice, no, pues yo no los acato, no pasa nada. Entonces, hace ratito un amigo mío, que no es una persona impreparada, me dice, a ver, si al rato el Poder Judicial me ordena que pague una deuda y yo le digo que no, que es injusto, pues yo también voy a desacatar, vamos desacatando todo lo que diga el Poder Judicial. Y entonces vamos a ver quién puede exigirnos que se cumpla la ley. Esos caminos teóricos que ahorita están pensando muchos son un principio de vulnerabilidad terrible para la noción de Estado de Derecho. Pero además quitarle la responsabilidad o la injerencia al Poder Judicial para que pueda tener parte o que pueda revisar tanto reformas constitucionales o leyes secundarias y dejarlo solamente en manos del constituyente. Pruebas tenemos de sobra de que no han hecho las cosas bien, inclusive la propia reforma judicial Con errores, ¿no? con errores, ¿no? Entonces, si eso se lo vamos a dejar a personas que no, miembros del legislativo que no son expertos en leyes, que cometen errores como los que ya vimos, Claro. en qué escenario nos quedamos, ¿no? Sí, y ante quién protestamos, ¿no? O sea, ¿qué acción tenemos para intentar reconsiderar alguna decisión que haya sido a nuestro juicio lesiva a los derechos de México? Bueno, nos quedamos en la indefensión total, ¿no? Tendríamos que mandar una cartita a los legisladores para ver si ellos quieren
reconsiderar las cosas. Digo, me parece que tenemos que, en lugar de fortalecer la autoridad de un poder, tenemos que buscar formas de que tenga mejores equilibrios ese poder, ¿no? En lugar de colocar en una posición predominante un poder sobre otros, tenemos que buscar que los tres poderes armonicen. Sí, porque lo importante no son ellos, los partidos que están en el poder o los que estén con mayor fuerza, no son lo importante es la nación, es la población, es la protección a los propios ciudadanos. Y la herencia republicana, Saúl, las herencias ideológicas no son de un partido, ni de un movimiento. Ni el país es de un partido Ni el tampoco. país es de un partido, ¿no? Digo, la división de poderes, el republicanismo, la democracia, los derechos humanos, no son de un partido. Por más que ese partido diga que él representa al pueblo y puede hacer lo que quiera, no. O sea, pueblo somos todos, ¿no? Los que estamos a favor o los que estamos en contra de algo. Y tenemos que tener la obligación de mantener íntegras las herencias ideológicas fundamentales que nos han dado sustento, por lo menos desde 1814, desde la Constitución de Apatzingán, hasta la fecha. Oye, a propósito de este tema, pues se da un debate mediático ya sobre las expresiones que se dieron en una charla en Harvard sobre la reforma judicial y sobre los requisitos que tenía, que estaban dentro de la reforma para poder asumir un cargo. Los requisitos que se daban, entre ellos cartas de recomendación de vecinos y cosas así, un promedio educativo de 8. Y entonces se da este debate, bueno, hay algunas expresiones en Harvard, y provoca risas este tipo de medidas, la presidenta se molesta y dice que, bueno, nadie se va a burlar de los mexicanos, pero en realidad yo creo que hay que ser un poquito más serios en esto. No se están burlando de México ni de los mexicanos, se están burlando de unas medidas, una reforma que diseñó un partido, no el país, no los mexicanos, no los ciudadanos. Yo creo que los mexicanos no toman como ofensa esto si se toma de esta manera, ¿no? De un punto serio. Sí, además, digo sinceramente, Saúl, ese tipo de requisitos están dignos de risa. O sea, que para que pueda ser un juzgador presentes cartas de recomendación de vecinos me parece un despropósito absoluto. Todos los vecinos saben que tú vas a defender la independencia de poderes. O sea, ¿de qué se trata, no? Digo, parecen requisitos, digo, perdón si ofendo a alguien, requisitos para ser, no sé, guardia de seguridad de una tienda de conveniencia, ¿no? O sea, no sé, algo así, ¿no? Que presentes ahí carta de no antecedentes penales, carta de recomendación de 5 vecinos y un promedio escolar de 8. Digo, me parece muy, muy grotesco. Cuando yo quisiera ver entre los requisitos para ser juzgador, no solamente tener un título de licenciado en Derecho, sino, por ejemplo, haber participado en una investigación reconocida, haber publicado un artículo especializado en una revista especializada de Derecho, haber publicado un libro que nos permita saber cómo este juzgador piensa y qué tipo de calidad tiene. Si solamente presentan las cartas de recomendación de vecinos y presentan una tesis que para acabarla a lo mejor se la plagiaron por ahí, pues entonces muy poco futuro le espera al Poder Judicial, ¿verdad? Y también el Ejecutivo Federal dice, bueno, en Estados Unidos incluso hay jueces que pertenecen a partidos. Bueno, Estados Unidos podrá hacer lo que quiera, no nos importa lo que pase con Estados Unidos. Lo importante es cómo se están formando o aplicando los filtros para que los propios ciudadanos encuentren la justicia en México. No nos importa si en Estados Unidos pasa lo que pase. Además es una institución educativa que no tiene injerencia, hasta donde sabemos, injerencia en el ámbito gubernamental de ese país, ¿no? Y me parece que es hasta cierto punto aceptable cuestionamientos de una institución académica de ese nivel, ¿no? No, Que además, incluso muchos miembros ahora del gobierno pues han estudiado en instituciones educativas claro, extranjeras, mismo ¿no? Harvard, En claro. Harvard, ¿no? Bueno, la presidenta estudió en Estados Unidos. Estudió en Estados Unidos, Y, perfecto. y vaya, en una universidad muy similar. Pero vaya, aquí lo que estamos viendo con toda claridad es que los requisitos son ridículos y que obviamente van a despertar la risa en cualquier foro jurídico serio donde se presenten. Y entonces esto implica que algo estuvo mal hecho. Y debería ser un motivo de una llamada de atención pues para que revisáramos estos requisitos y que no los dejemos así nada más.
porque realmente pues suenan a risa. Aquí los hemos comentado también y nos parecen, digo, decir grotesco me parece poco. O sea, imagínate para otros cargos igual de importantes andar pidiendo cartas de recomendación vecinal, pues no es exactamente una posición seria hacia la elección. Hay otros aspectos que también son dignos de discusión y que son menos de risa, son más de preocupación. Por ejemplo, la integración de esa comisión que se quiere crear para evaluar los currículos de quienes vayan a aspirar a ser juzgadores. Ya se están, inclusive hay discusiones entre quienes van a integrar esa comisión. Sí, claro. Ya se están entre Monreal y Noroña peleando a ver quiénes van a controlar esa comisión, porque es una comisión todopoderosa que va a poder vetar o aprobar perfiles para la competitividad futura electoral. Y esto implica que estamos creando un supremo poder, yo lo llamaría como el supremo poder conservador que alguna vez existió en México en 1836, un supremo poder conservador que está por encima de otros poderes, en este caso del poder judicial. Va a haber un supremo poder integrado por grupos partidistas, vinculados a grupos parlamentarios. No, imagínate que llegue también un ejecutivo no afín a la mayoría legislativa, ¿no? Sí, claro. El poder que va a tener el legislativo sobre el poder judicial y sobre el poder ejecutivo, ¿no? Sí, no, digo, hay cosas que se están haciendo simplemente para realizarlas en este momento, para triunfar en este momento. ¿Meramente político? Meramente circunstancial, y terminan siendo triunfos pírricos, ¿no? Acordémonos que Pirro era un general que ganaba batallas, pero perdía guerras, ¿no? Claro. De repente ganaba batallas, pero el costo por el que había pagado para ganarla, pues era demasiado alto, casi parecía una derrota. Y aquí está pasando lo mismo. A veces se pueden ganar victorias pírricas que a la larga le hagan un daño terrible a la vida institucional del país, cuando ya no podamos remediarlas, ¿verdad? Sí, claro, y en ese tenor también, Rubén, la Ejecutivo y también la Secretaría de Gobernación reafirman que el plan para extinguir a los órganos independientes autónomos en este país, pues va, que ha escuchado, incluso que tuvieron una reunión con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y que sí los escucharon, que analizaron sus planteamientos, pero que de todos modos la medida de desaparecer los organismos autónomos va. Bueno, de entrada a mí me parece preocupante ese tipo de expresiones, ¿no? Porque es como decir, bueno, yo te voy a desaparecer, te voy a escuchar, a ver, dime lo que quieras. Ah, ya te escuché, pero todos te voy a desaparecer. Pero de todos modos, O sea, de todos modos te voy a correr. cuando lo correcto es decir, bueno, yo voy a tomar una medida, yo quiero tomar una medida contra ti que me parece necesaria. A ver, te escucho. No, bueno, oye, tienes razón. Déjame repensarla, déjame analizarla y vamos viendo si podemos llegar a un entendimiento. Pero entonces eso no es escuchar, ¿verdad? O sea, si yo nomás le dedico tiempo a escucharte, simplemente estoy haciendo tiempo de espera, ¿no? Es como cuando alguien dice que celebra un Alargo la diálogo. agonía, ¿no? Sí, o cuando alguien dice que celebra un diálogo, pero en realidad el diálogo solamente estoy esperando que termines de hablar para yo decirte lo que vamos a hacer. Eso no es un diálogo, ¿no? O sea, un diálogo es, bueno, Intercambiar opinión, intercambiamos inteligencias, ¿no? argumentos. Las inteligencias se intercambian y llegan a acuerdos. Si nada más te estoy escuchando con los oídos cerrados, viendo que te estás moviendo la boca y espero que termines para decirte, bueno, de todos modos, lo que vamos a hacer es lo que yo dije. Está bien, pero te vas. Bueno, pues eso no es un diálogo. Entonces sí, creo que se hace necesario otro tipo de perspectivas. Creo que hay que reconsiderar el papel de los organismos constitucionales autónomos en la vida del país. ¿Qué tanto tiempo le costó llevarlos a cabo a este país, no? Así es. Digo, la Comisión de Derechos Pese Humanos. a tanta, incluso pese al PRIF que tuvimos tanto tiempo de Los organismos autónomos fueron capitales de la sociedad que vencieron a rasgos autoritarios del sistema, ¿no? Y poco a poco fueron quitándole espacios al autoritarismo presidencial. Primero comenzaron con los derechos humanos, que fue una gran innovación, los propios organismos electorales autónomos, y luego los organismos de acceso a la información. Vaya, hay muchos, hay organismos financieros, organismos de control económico, y todos esos organismos fueron creados para algo, para quitarle control, esa capacidad
de injerencia al presidente o a la presidenta en tantas áreas de la vida nacional. Si los desaparecemos, bueno, pues estamos regresando a la modalidad más autoritaria del presidencialismo mexicano. Si estamos regresando a lo que fue el PRI, ¿no? A lo que fue el modelo autoritario en sí, que era partido, o sea, era el Partido de el Estado, partido ¿no? oficial, partido de Estado, que era un poder extralegal del presidente, que era mando de la clase política nacional, mando de las gobernaturas, mando de los controles autoritarios armados. ¿Estaremos llegando al Estado presente ya? Pues estamos regresando al modelo, lo que Carpizo le llamaba el presidencialismo mexicano, ¿no? O sea, es un presidencialismo sin cortapisas legales ni políticas. Y vaya, eso no creo que sea un camino adecuado para el futuro de México. En lo local, Rubén, ya tomaron protesta, ya tomaron funciones ayuntamientos. ¿Qué esperas de...? Pues digo, ojalá les trabajen muy duro por algo que es fundamental para Colima, que es la seguridad. Yo creo que he notado en los últimos años a presidentas y presidentes municipales que como que se excusan del tema de la seguridad, dicen eso se lo dejo al gobierno estatal y yo me dedico a tomarme fotos con la gente en la calle, ¿no? O a organizar ferias, organizar eventos de alegría, de bebidas etílicas. Sí, fiestas. Fiestas, ¿no? y pachanga en general. Y la seguridad, bien, gracias. Yo creo que eso es una gran irresponsabilidad en este momento. Yo creo que tiene que haber un modelo integral de cuidado de la seguridad. Estamos en la entidad con más homicidios per cápita vinculados con nuestra población y ya tenemos muchos años así. Y yo pensar que los presidentes municipales o las presidentas municipales sigan en esa tónica de organizar fiestas y le den la espalda frente a temas realmente fundamentales de la sociedad, pues me parece un camino equivocado. Hubo varios recados o varias indirectas en las tomas de protesta entre gobernadora y alcaldes, ¿no? Unos señalando que van por la seguridad, la gobernadora señalando que, bueno, es responsabilidad compartida, que también los primeros respondientes siempre son los municipios, que deben asumir su responsabilidad. Pero pues veremos qué pasa en este primer año, que realmente los alcaldes que tienen posibilidades para buscar un próximo cargo en el 2027, pues prácticamente tienen un año para dar resultados, ¿no? Un año porque luego empieza, se sale de control la expectativa política y empieza abiertamente la carrera por la gobernatura. Sí, están ahí en el tintero, bueno, Riul Rivera, Tey Gutiérrez, Rosy Vallardo, también alguno, quizá Mario Delgado por ahí de una sorpresa y se apunte, también el rector lo están acomodando ahí con varias posibilidades. Entonces, yo creo ahora sí tenemos una baraja fuerte, ¿no? Se ven varias personalidades con fuerza, con potencial político personal propio. Vamos a ver. Y el 8 les va a dar la batalla dentro de Morena, les va a ser incómodo. Y tiene su propio capital. Les va a ser incómodo. Entonces, se va a poner interesante, lo cual es muy bueno porque eso indica fortaleza política. Pero yo insisto, más que las fortalezas actuales electorales, lo que importa es la perspectiva de las ideas. ¿Qué se propone para mejorar a la entidad en todos los aspectos? Y sobre eso, bueno, hay mucho por discutir. Vaya reto que tienen los políticos en estos 3 años, ¿no? Las políticas y los políticos. Sí, exactamente. Y bueno, también nosotros para estarnos observando. Ah, claro. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, ahí estamos. Agradecemos mucho el favor de su atención por haber estado con nosotros este miércoles de Focus. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.